El crucero. Vamos, chicas. Tenemos que abordar el crucero o se irá sin nosotras. Relájate, Marta. Tendrá que esperar. No se irá hasta que el último pasajero haya embarcado. Eso espero, Laura, porque estos tacones me están matando. Siento que no puedo dar ni un solo paso más. Clara, solo a ti se te ocurre venir con tacones a un crucero de vacaciones. ¿En qué estabas pensando? Bueno, chicas, cálmense que ya llegamos. Y creo que somos las últimas. Media hora más tarde y adiós vacaciones. Dios, no puedo más con estos tacones. Dense prisa, chicas, que tenemos que embarcar. Marta, Laura y Clara abordaron el crucero. Las tres amigas habían decidido embarcarse en lo que pensaban sería una aventura de lujo, un crucero por el Caribe. Era la oportunidad perfecta para relajarse, tomar el sol, bailar hasta el amanecer y, sobre todo, escapar de sus rutinas. Pero si hubieran sabido lo que el destino les tenía preparado, jamás habrían subido a ese maldito barco. El primer día fue perfecto, todo lo que Marta había soñado. La embarcación era un gigantesco crucero llamado Stellar Horizon. Parecía un palacio flotante, con cientos de pasajeros a bordo, todos emocionados por la travesía. Esto es emocionante, ¿no lo creen, chicas? Sí, yo me siento libre, como un ave que ha sido liberada de su jaula. Ya, no es para tanto. Solo digo que... Bueno, chicas. Yo quiero irme a dar un baño y recorrer el crucero. ¿Quién se apunta? Me parece buena idea. Las primeras noches fueron llenas de risas, cenas elegantes y cócteles exóticos en la cubierta superior, mientras el sol se ponía en el horizonte. Sin embargo, a medida que avanzaban en el viaje, algunas cosas extrañas empezaron a ocurrir. Lo primero que Laura notó fue una sensación que no podía explicar. Una incomodidad latente, como si alguien o algo estuviera observándole constantemente. No lo mencionó al principio, porque pensó que solo estaba siendo paranoica, que debía ser por esa nueva experiencia en el océano, pero la sensación persistió. Pero empezó a preocuparse aún más cuando otros pasajeros comenzaron a comentar cosas similares. Una noche, cuando estaban en el bar bebiendo unos jugos tropicales, escuchó una conversación que estaban teniendo un par de hombres apoyados a la mesa, bebiendo un par de cervezas. ¿Has notado algo raro en el cielo? Es como si hubiera algo ahí y nos estuviera siguiendo. Sí, lo he sentido. En todos estos años que he estado viajando en varios cruceros, es la primera vez que lo siento. Es como si algo estuviera ahí arriba, entre las nubes. O quizá en el fondo del océano. Laura y Marta compartieron una mirada nerviosa. Estaban en la cubierta superior y efectivamente, esa noche las estrellas parecían más brillantes de lo habitual. Pero lo que realmente inquietó a Marta fue cuando vio una luz parpadeante en el cielo que se movía de una manera que ningún avión o satélite lo haría. Se desplazaba en zigzag y de repente desaparecía para luego reaparecer en otro punto del firmamento. Mira, ¿qué demonios es eso? Preguntó en voz baja, sintiendo como un sudor frío comenzaba a recorrer su espalda. ¿Qué cosa? Ahí. ¿No lo ves? Dijo Marta, señalando con el dedo a un punto en específico. Sí, lo veo. Es diferente a todas las estrellas. ¿Qué es? No lo sé, pero es extraño. Nunca había visto algo así. Lo miraron durante unos minutos, pero pronto perdieron el interés cuando una nube cubrió lo que estaban viendo. Debe ser solo nuestra imaginación.
Será mejor que regresemos a nuestro camarote. Esa noche no sucedió nada más, pero la noche siguiente todo cambió. Estaban en su camarote, preparándose para dormir, cuando de repente todo el barco tembló violentamente. Parecía que algo gigantesco había impactado con el casco. Rápidamente, las tres se levantaron, pensando que el barco había chocado con algo. ¿Qué fue eso? No lo sé, creo que el barco chocó con algo. Respondió Marta, intentando mantener la calma. Luego salieron del camarote y corrieron hacia la cabina de mando para buscar respuestas. En el camino, se encontraron con otros pasajeros, igual de confundidos, pero lo más extraño fue que el personal de la tripulación parecía estar ausente. No había nadie controlando el barco, ni en el puente, ni en las áreas comunes. Era como si la tripulación hubiera desaparecido por completo. Esto es una broma, ¿verdad? ¿Un truco para asustarnos? Sugirió Laura, aunque su tono traicionaba su incredulidad. ¿A ti te parece que esto sea una broma? Cuestionó Clara. Laura no dijo nada. Justo cuando trataban de entender qué estaba ocurriendo, se escuchó un ruido agudo y metálico, como si algo estuviera rasgando el cielo. Salieron corriendo a la cubierta, junto con un grupo de pasajeros, y entonces lo vieron. Flotando sobre el barco, había un objeto gigantesco, completamente negro, sin luces visibles, que parecía absorber la luz de las estrellas a su alrededor. Todos los presentes, incluido Marta, podían sentir la vibración que emitía en sus huesos, como si algo estuviera ajustando las frecuencias de la realidad misma. ¡Dios santo! ¿Qué es esa cosa? Jesucristo, yo no lo sé. Susurró Clara, incapaz de apartar la vista de aquella cosa. En ese momento, una serie de luces comenzaron a aparecer en la nave, una tras otra, formando patrones hipnóticos. De repente, un haz de luz descendió desde el objeto y comenzó a moverse por la cubierta, como si estuviera buscando algo o a alguien. Las personas alrededor empezaron a gritar. Intentaban correr, pero sus cuerpos parecían inmovilizados. Marta intentó moverse también, pero sintió que sus piernas no respondían. Era como si una fuerza invisible los estuviera controlando, contra su voluntad. ¡Marta! ¡Ayúdame! ¡No puedo moverme! Gritó Laura. Su rostro reflejaba el terror absoluto. Marta intentó responderle, pero las palabras se atoraron en su garganta. Todo dentro de ella gritaba que tenían que escapar, pero no había a dónde ir. De pronto, el haz de luz las alcanzó, y en ese instante, Marta sintió como si su mente fuera arrancada de su cuerpo, y perdió el conocimiento. Cuando recuperó la conciencia, se dio cuenta de que se encontraba en una sala completamente blanca, sin sombras ni ángulos. Estaba flotando, o al menos eso parecía. No había paredes, ni techo, solo esa extraña luz blanca que lo inundaba todo. Intentó hablar, pero su voz no salía de su boca. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía a ninguna orden de su mente. Entonces escuchó la voz. No provenía de ningún lugar en particular, sino que resonaba dentro de su mente. No temas. Estás aquí porque fuiste seleccionada. Dijo la voz, calmada, pero inquietante. ¿Seleccionada? ¿Para qué? ¿Quién eres? Dijo mentalmente, esperando de que aquel ser la escuchara de alguna manera, pero no recibió respuesta. De repente, comenzaron a aparecer figuras a su alrededor, humanoides, pero no del todo humanos. Eran altos, delgados,
con ojos inmensos que le observaban como si fuera un insecto bajo un microscopio. Marta trató de resistirse, de luchar contra la parálisis que sentía, pero era inútil. Sentía que estaban revisando cada pensamiento, cada recuerdo, cada parte de lo que era, y no podía hacer nada. ¿Quiénes son? ¿Por qué me hacen esto? Preguntó nuevamente, pero al igual que la primera vez, no recibió respuestas. Después de lo que parecieron horas, o tal vez minutos, ya que a Marta le era imposible saberlo, y de soportar las miradas de aquellos seres penetrándole el alma, la luz se desvaneció y de repente se encontró de vuelta en su camarote. Laura y Clara estaban allí, como si nada hubiera pasado, pero algo estaba profundamente mal. Las tres tenían una pequeña marca en el brazo, una cicatriz circular que no habían visto antes. Marta, en un intento por aclarar las cosas y romper la tensión, intentó hablar con ellas sobre lo que había sucedido, pero sus reacciones le congelaron el corazón. ¿De qué hablas, Marta? Nada ha pasado. Todo está bien, dijo Laura, con una expresión vacía en su rostro, como si ya no fuera ella misma. Tenía la mirada perdida, como si estuviera mirando más allá de las paredes del camarote. Marta intentó sacudirla, hacerla reaccionar, pero fue inútil. Clara también actuaba de manera extraña, como si estuvieran programadas. Tenemos que hablar de lo que vimos. La nave, esas cosas. Insistió, pero ellas simplemente le miraron con indiferencia. Con esa indiferencia que Marta sabía que no era normal. Sabía que algo terrible les había ocurrido, que lo que fuera que había descendido del cielo no solo las había abducido, sino que había alterado sus mentes. Así que supo que no podía confiar en ellas ni en nadie más a bordo. La mayoría de los pasajeros parecían haber olvidado todo, como si sus recuerdos hubieran sido borrados o modificados. Solo unos pocos, aquellos que también llevaban las cicatrices, parecían tener algún recuerdo de lo que había sucedido. Intentó comunicarse con alguien fuera del crucero, pero todas las señales móviles estaban fuera de servicio. También el wifi satelital con el que contaba el barco había dejado de funcionar. Los días siguientes fueron aún más perturbadores. El crucero continuó su recorrido como si nada hubiera pasado, pero Marta sabía que no estaban solos en ese barco. Podía sentirlo, una presencia invisible que los observaba constantemente. Cada noche veía luces extrañas en el cielo, moviéndose de forma errática, como si estuvieran buscando algo o a alguien. Y cada vez que trataba de hablar con alguien sobre lo que había visto, recibía la misma respuesta vacía. Finalmente, Marta decidió hacer algo que nunca pensó que haría. En la penúltima noche del crucero, se dirigió al puente de mando, decidida a encontrar respuestas. Pensó que la tripulación estaba involucrada de alguna manera, que ellos sabían lo que estaba pasando y lo estaban ocultando. Pero cuando llegó al puente, lo que encontró le dejó sin palabras. El capitán estaba allí, de pie, frente a las ventanas, mirando fijamente al horizonte. Cuando Marta se acercó a él, no se movió, ni siquiera parpadeó. Parecía estar en algún tipo de trance. Capitán, ¿qué está pasando en este barco? Preguntó, sintiendo cómo su voz temblaba de miedo y frustración. El capitán giró lentamente la cabeza hacia ella y en ese momento supo que lo que hace unos días era un hombre lleno de vida, ya no era humano. Sus ojos, vacíos y oscuros, no eran los de un hombre, sino los de algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Nos están observando. Siempre lo han hecho. Este no es el primer crucero ni será el último. Respondió,
Su voz sonaba monótona y distante, como si alguien más estuviera hablando a través de él. De pronto, aparecieron por el pasillo 3 tripulantes más con la misma expresión que la del capitán, todos con los ojos grandes y negros. Marta intentó retroceder, pero antes de que pudiera hacerlo, sintió que una fuerza invisible le detenía. Algo le estaba controlando, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Luchó, gritó, pero fue inútil. Fue cuando las luces del cielo se intensificaron, y entonces Marta lo supo. No habría escapatoria. La presión invisible que sentía en su cuerpo era abrumadora, como si una mano gigante le estuviera aplastando contra el suelo. Su mente luchaba por liberarse, pero era inútil. Sentía que su voluntad se desvanecía. El capitán seguía mirándole con esos ojos vacíos, como si fuera una marioneta de algo mucho más poderoso. Ellos controlan todo. Siempre lo han hecho. Estamos aquí por ellos. Y lo que nos ocurre no importa. Repitió el capitán, como si estuviera recitando un mantra. Marta trató de articular palabra, de pedir ayuda, pero su boca se movía lentamente, como si sus músculos ya no respondieran del todo. Las luces del objeto en el cielo seguían intensificándose, envolviendo todo a su alrededor en una atmósfera sobrenatural. Sentía como algo profundo en su mente luchaba por escapar, pero cada vez que lo intentaba, la presión aumentaba. De pronto, una voz distinta resonó en su cabeza. No era la voz del capitán, ni de ninguna persona en el barco. Era algo mucho más profundo, algo que no solo se dirigía a ella, sino a toda su esencia. Resígnate. Ya eres nuestra. La resistencia solo prolongará tu sufrimiento. El miedo se apoderó de Marta de una forma tan visceral que sintió como su cuerpo temblaba involuntariamente. La voz era fría, implacable, sin rastro alguno de emoción. Parecía que había algo o alguien observándole, incluso más allá del barco, más allá de lo visible, algo que no pertenecía a este mundo. En ese momento comprendió que lo que estaban enfrentando no solo era una abducción, era algo más profundo, algo que jugaba con su percepción de la realidad. Pero de pronto, la fuerza invisible que le inmovilizaba comenzó a aflojarse, lo suficiente para que pudiera retroceder un par de pasos. El capitán no se movió, ni sus ayudantes, y no dijo nada más, pero su expresión vacía no cambió. Marta aprovechó ese pequeño margen de libertad para correr hacia la puerta, pero justo cuando estaba a punto de salir del puente, algo le detuvo nuevamente. No era una fuerza física esta vez, fue Laura. Marta, ¿a dónde vas? Su voz sonaba extrañamente calmada, casi como si estuviera en trance. Se giró lentamente para verla, temiéndose lo peor, pero su rostro estaba cubierto por una máscara de tranquilidad, aunque sus ojos ya no eran los mismos. Eran oscuros, fríos, carentes de cualquier chispa humana. Laura, ¿qué haces aquí? Tenemos que salir. Le gritó tratando de sacudirla del extraño estado en el que parecía estar. Pero Laura se acercó lentamente hacia ella con una sonrisa inquietante que le heló la sangre. Todo está bien, Marta. No hay de qué preocuparse. Ellos solo están estudiándonos. No nos harán daño. Ya lo entenderás. Su tono era tan calmado que le hizo sentir que algo mucho más profundo estaba ocurriendo dentro de ella. Laura, la chica que conoció desde hace años, ya no estaba allí. Alguien más estaba usando su cuerpo. Ante ese pensamiento, retrocedió unos pasos más, chocando con la puerta, mientras su mente procesaba lo que veía. No solo había perdido a Laura, sino que, de alguna manera, estas criaturas habían manipulado su mente, haciéndola una extensión de su voluntad. No puedes escapar de esto, Marta.
Ellos ya decidieron. Esta es nuestra misión, nuestro propósito. Dijo mientras alargaba la mano hacia ella, con esa sonrisa que parecía más una mueca vacía. Finalmente, Marta logró salir corriendo del puente y se dirigió hacia la cubierta inferior, en busca de refugio. El barco, que antes estaba lleno de pasajeros animados, ahora parecía un espectro de lo que había sido. Algunos pasajeros deambulaban por los pasillos con las mismas expresiones vacías, como si sus mentes hubieran sido borradas por completo. Otros, como ella, parecían estar al borde del pánico, buscando desesperadamente una forma de escapar. En su carrera desesperada, encontró a Clara sentada en uno de los salones del barco, mirando fijamente al mar a través de una ventana enorme. Marta se acercó rápidamente, esperando que ella todavía fuera humana. Clara, por favor, dime que no te han afectado. Tenemos que hacer algo. No sé qué está pasando, pero esto no es normal. Dijo, temblando y agitada. Ella giró la cabeza lentamente hacia Marta. Sus ojos, a diferencia de los de Laura, todavía tenían un rastro de humanidad, pero estaban llenos de miedo. Clara había visto algo que la había marcado profundamente. Los vi, Marta. Vi a esas cosas. Murmuró con una voz apenas audible. ¿Qué viste? ¿Qué está pasando? Preguntó, desesperada por respuestas. No son como los imaginamos. No quieren nuestra tecnología ni nuestro conocimiento. Quieren algo mucho más profundo. Quieren lo que somos. Su voz se quebró al decir la última palabra, como si la comprensión de lo que había visto fuera demasiado para procesar. ¿Qué quieres decir? ¿Quieren nuestras mentes? Intentó deducir, aunque en el fondo sabía que la respuesta era mucho más siniestra. Clara asintió lentamente. No solo nuestras mentes, nuestros recuerdos, nuestras emociones. Quieren todo lo que nos hace humanos. Lo toman, lo absorben, y luego, lo que queda no somos nosotros. Nos reemplazan, nos vacían. Continuó, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. El terror paralizó a Marta en ese mismo instante. Si lo que Clara decía era cierto, entonces estaban condenadas. Los pasajeros que ya no mostraban emociones, que parecían vacíos, no eran simplemente controlados. Eran cascarones de lo que alguna vez habían sido, y pronto ellas serían las siguientes. Un grito agudo resonó en el pasillo. Ambas se giraron hacia la puerta justo a tiempo para ver cómo uno de los pasajeros, un hombre que había estado caminando erráticamente, se desplomaba en el suelo. Su cuerpo empezó a convulsionar y luego quedó completamente inmóvil. De pronto, algo salió de él, algo invisible, como una energía oscura que flotó en el aire por un momento antes de desaparecer. Tenemos que salir de aquí. No podemos quedarnos. Esto no es un simple secuestro, Marta. Susurró Clara, levantándose apresuradamente. Ambas intentaron encontrar una manera de comunicar lo que estaba pasando. El crucero tenía que estar equipado con sistemas de emergencia, pero cuando llegaron a la sala de comunicaciones, encontraron que todos los paneles estaban desactivados. Era como si alguien o algo hubiera cortado toda conexión con el mundo exterior. Todo esto es algo... No puede estar pasando. No puede ser real. Murmuró Marta, mientras trataba de encender uno de los sistemas manuales de radio solo para escuchar estática. Clara se acercó a una de las ventanas mirando nuevamente hacia el cielo. Marta, mira, dijo con un hilo de voz. Marta levantó la vista y lo que vio le dejó sin palabras. La nave estaba de vuelta y esta vez no solo estaba flotando sobre el crucero. Se había multiplicado. Había 3,
4, quizás más, todas flotando en perfecta formación alrededor del barco. Los haces de luz comenzaron a descender nuevamente, pero esta vez ya no había escape. Era solo cuestión de tiempo antes de que fueran absorbidas. Tenemos que escondernos. Tenemos que escapar de alguna manera, sugirió Marta, aunque sabía que no serviría de mucho. No podían escapar de algo que podía controlar sus mentes. Ambas corrieron hacia las cubiertas inferiores, buscando cualquier lugar donde pudieran refugiarse de esas luces. Los pasillos estaban llenos de sombras, y el sonido del mar se sentía más intenso, más opresivo. Finalmente, encontraron una pequeña sala de almacenamiento donde se encerraron, esperando que las criaturas no las encontraran. Clara respiraba con dificultad. Su mente, evidentemente, estaba al borde del colapso. No podremos escapar de ellos, ¿verdad? Preguntó. Sus ojos estaban llenos de desesperación. Marta no tenía una respuesta para ella. Sabía que no había escapatoria, pero no quería admitirlo en voz alta. Estaban atrapadas en algo más allá de su comprensión, algo que no podían controlar ni entender. Los minutos pasaron, tal vez horas. Afuera, los gritos de otros pasajeros resonaban en la distancia, hasta que todo quedó en un silencio sepulcral. Entonces, la puerta comenzó a vibrar y las luces de la sala parpadearon. Algo estaba fuera, algo venía por ellas. Clara miró a su amiga y sus labios temblaron. Están aquí. La puerta se abrió lentamente y una luz cegadora consumió todo a su paso. El destello de luz blanca llenó cada rincón de la pequeña sala de almacenamiento. Por un segundo, todo fue silencioso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Marta intentó gritar, pero su voz, como en otras ocasiones, no salía. Sentía como si estuviera siendo arrastrada, no físicamente, sino espiritualmente, hacia algo mucho más profundo y oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. Todo se volvió borroso y de repente ya no estaba en la sala de almacenamiento. Estaba suspendida en el vacío, flotando en esa oscuridad infinita, rodeada por las mismas entidades que les habían observado desde el cielo. No podía verlas, pero podía sentirlas. Sus ojos, invisibles y omnipresentes, recorriendo cada rincón de su mente, hurgando en sus recuerdos, en sus pensamientos, en su identidad. Trató de recordar quién era, de aferrarse a algo que le conectara con mi humanidad, pero cada vez que intentaba concentrarse, una parte de ella desaparecía. Sus recuerdos de la infancia, de sus amigas, de su familia, todo se desvanecía, desintegrándose como arena entre sus dedos. Ya no eres Marta, susurró la misma voz que había escuchado antes, resonando en su mente como un eco que rebotaba en un vacío interminable. Eres parte de algo más grande ahora. Te hemos elegido para ser nuestra conexión. Marta luchaba con todas sus fuerzas, pero sentía cómo su voluntad se debilitaba. A lo lejos, en algún lugar de esa oscuridad infinita, escuchaba a Clara. Su voz era apenas un susurro, como si estuviera muy lejos, atrapada en su propio abismo. Marta, no luches. Ya no hay escapatoria. Escuchó que murmuraba, aunque su voz ya no sonaba como la de antes. Clara también estaba siendo devorada, consumida por esas entidades. Entonces vi algo que le dejó helada. Frente a ella apareció una versión distorsionada de sí misma, una réplica perfecta, pero con una diferencia aterradora. Los ojos de esa otra Marta estaban completamente blancos, vacíos, como los de Laura y el capitán. Entonces supo que si se rendía,
esa cosa le reemplazaría por completo. Ya no sería ella. Sería solo otro cascarón vacío, una herramienta para esos seres. Sintió como su cuerpo, o lo que quedaba de él, comenzaba a desintegrarse. La oscuridad la envolvía cada vez más, mientras esas entidades seguían absorbiendo cada fragmento de su existencia. Sabía que el final estaba cerca. Entonces, en un último esfuerzo desesperado, intentó gritar, un grito de resistencia, de pura desesperación. Pero antes de que el sonido pudiera escapar de su boca, todo se desvaneció. Despertó sintiendo frío aún en la noche, un frío insoportable que calaba hasta los huesos. Abrió los ojos lentamente, pero su vista estaba borrosa, como si acabara de despertar de un sueño largo y confuso. Al principio pensó que seguía en el crucero, pero pronto se dio cuenta de que no era así. El suave movimiento del agua bajo su cuerpo, el sonido de las olas golpeando suavemente contra algo cercano, le hizo dar cuenta de que estaba flotando. Entonces miró a su alrededor y vio que estaba sobre una boya salvavidas, meciéndole en un mar tranquilo, pero ominoso. El horizonte se extendía interminablemente en todas direcciones, sin rastro alguno del crucero. De pronto sintió un vacío en el estómago, una sensación de irrealidad. ¿Cómo había llegado allí? ¿Dónde estaba el Stellar Horizon? Intentó levantarse, pero su cuerpo estaba débil, temblando de frío y agotamiento. Entonces lo vio. A lo lejos, donde el crucero había estado la última vez, había una enorme perturbación en el agua. Una corriente circular, un vórtice, como si algo gigantesco y oculto estuviera tirando del océano hacia abajo. Con un esfuerzo sobrehumano, Marta se levantó lo suficiente para ver cómo el Stellar Horizon estaba siendo arrastrado hacia el fondo del mar. No había explosiones, ni gritos, ni caos. Solo el enorme crucero hundiéndose lentamente, como si estuviera siendo devorado por el propio océano, tragado por una fuerza invisible y poderosa. Santo Dios, Murmuró con voz débil, mirando con incredulidad cómo la nave, que había sido su refugio, su hogar temporal, desaparecía para siempre bajo las aguas. Las luces del barco parpadearon por última vez antes de sumergirse por completo en la oscuridad del abismo. Entonces lo sintió. Algo más, algo invisible, estaba en el cielo sobre ella. Una presencia que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Miró hacia arriba y aunque no había nave visible, el cielo se sentía denso, cargado de una energía que no era natural. Las estrellas parecían distorsionarse, como si estuvieran observándole desde otra dimensión. Las luces, las mismas luces que había visto antes, comenzaron a brillar débilmente en lo alto, formando patrones en el cielo. El aire se sentía pesado, como si la gravedad misma hubiera cambiado. Entonces, sin previo aviso, las luces desaparecieron. El cielo volvió a su estado normal, despejado, sin rastro alguno de lo que había ocurrido. Pero Marta sabía que algo había cambiado, algo dentro de ella. Sabía que esas entidades, esas criaturas, habían tomado lo que querían. Habían vaciado a la tripulación y a los pasajeros, y lo que no necesitaban, lo habían hundido para siempre en las profundidades del océano. Marta comenzó a llorar. No solo por lo que había sucedido, sino porque sabía que algo en ella ya no estaba bien. Sus recuerdos, su identidad, todo se sentía borroso, incompleto. Intentó recordar cosas simples, como el rostro de sus padres,
pero cada vez que lo hacía, una sensación de vacío le invadía. Minutos, tal vez horas después, vio algo en el horizonte. Una pequeña embarcación, un bote pesquero que se acercaba lentamente. Intentó levantar el brazo para hacer una señal, pero su cuerpo no le respondía. Se sentía agotada, vacía, y su mente flotaba en una neblina de confusión. El bote finalmente llegó a su lado y vio a dos hombres mirándole con asombro y preocupación. ¡Dios santo! ¡Es una sobreviviente! Gritó uno de ellos mientras saltaba del bote para ayudarle. Marta sintió cómo sus manos le levantaban y le subían a bordo, pero no pudo decir ni una palabra. Su mente estaba en otro lugar, perdida en algún rincón oscuro de su propia psique. Los hombres comenzaron a hablar entre ellos, mencionando algo sobre el crucero que había desaparecido, sobre la tormenta que nunca llegó y el cielo extraño que habían visto. ¿Estás bien? ¿Cómo sobreviviste? Le preguntó uno de ellos, sacudiéndole levemente, intentando que reaccionara. Marta quiso decirles lo que había visto, lo que había sucedido a bordo, pero no pudo. Algo dentro de ella lo bloqueaba. Era como si esas entidades le hubieran sellado la boca, dejándole muda ante la realidad de lo que había pasado. Los pescadores intercambiaron miradas confundidas, claramente preocupados por su silencio, pero lo que realmente los aterrorizó no fueron sus palabras, sino cuando uno de ellos, el que le había ayudado a subir al bote, se agachó frente a ella para mirarle de cerca. Dios, ¿qué le pasa a sus ojos? Murmuró en un tono bajo, apenas audible. El otro pescador se acercó y observó con horror. Están en blanco. Sus ojos están completamente blancos. Marta no dijo nada. No podía. Su mirada estaba fija en el cielo, en el lugar exacto donde había visto desaparecer las luces por última vez. Sentía que aún le observaban. Sabía que aún estaban allí, invisibles, pero presentes. Y aunque había sobrevivido al hundimiento del crucero, ya no era la misma. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. Algo habitaba dentro de ella.